¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Izumi Masamune, el cual empezó a vivir con su hermanita llamada Sagiri hace un año. Pero desde el día en que la conoció no ha vuelto a verla porque se encerró en su cuarto, y por eso hace todo lo posible ahora para sacarla de su encierro. Por su parte, trabaja escribiendo novelas ligeras al mismo tiempo que asiste a la preparatoria, ya que en realidad trabajaba escribiendo novelas desde secundaria, y justo en ese tiempo empezó a trabajar con Eromanga Sensei, quien es el encargado de sus ilustraciones. Pero recién comenzó a salir al público con su primera sesión de fotos y por eso teme que lo reconozcan en la escuela o algo parecido, aunque la única crítica que recibe es que la gente se queja de su horrible firma. Para colmo, Eromanga Sensei lo trata constantemente mal en su blog por su ritmo de trabajo tan acelerado, y por eso se entera de que hará un stream ese mismo día. Así que corre a casa para verlo. Primero va a darle su comida a su hermanita porque por más que se encierre, sigue llevándole todo lo que necesita para que sobreviva. Pero debido a esto se da cuenta de que Eromanga Sensei es en realidad su hermana, ya que en el stream se ve el plato que le acaba de dejar. También se olvida de apagar la cámara del stream, entonces corre peligro de ser doxeada, así que corre a su habitación para avisarle, por lo que Sagiri le abre la puerta por primera vez y trata de negar todo, ya que no le gusta que le identifiquen como Eromanga Sensei. El prota le dice que no hay por qué avergonzarse, ya que su trabajo es muy bueno y le gusta bastante sus dibujos eróticos. Pero esto último sí que empeora las cosas, ya que a Sagiri le molesta que solo la relacionen con esto. Al día siguiente, Izumi va a la editorial a entregar todas las ideas que tiene para sus nuevos arcos, con todo y guiones para las adaptaciones del manga. Entonces su editora llamada Yame se pregunta por qué es tan dedicado a sus obras. El prota le dice que el inicio era por amor al arte, pero ahora último solamente quiere ganar dinero, lo cual sigue siendo una causa noble para Yame. Justo le acaba de llegar una ilustración de Eromanga Sensei, por lo que el prota se alegra y corre a casa a hablar con Sagiri, porque era el momento perfecto para contarle que él es Izumi Sensei, con el que había estado trabajando hasta ahora. Sagiri se sorprende al escucharlo, entonces lo invita a pasar a su habitación para hablar, pero era demasiado tímida con su espacio personal, así que se pone un micrófono para que le escuche bien y lo regaña por decirle que sus dibujos son eróticos. De todas formas, todos sus dibujos son así, entonces decide criticarlo en vez de defenderse, y lo ataca con su obsesión con el trabajo, ya que incluso en verano se le pasa encerrado escribiendo, por lo que en ocasiones la descuida, y tiene que aguantar el hambre por más que patee el suelo para que la alimente. El prota le dice que son cosas que pasan, pero lo que más le sorprende es que ella hace muchas cosas aparte de dibujar, como administrar su blog y los streams. Entonces Sagiri le cuenta que todo comenzó cuando su madre le enseñó a dibujar, ya que cuando se fue, eso fue lo único que le quedó de ella, y al ver que las personas hacían streams y se divertían mostrando su pasión al resto, ella sintió que era lo que quería hacer. Izumi se alegra porque él fue igual, pero Sagiri se pregunta por qué se preocupa tanto por ella si es una molestia hermana. El prota cree que solo el hecho de ser familia por vivir en la misma casa es motivo suficiente, pero Sagiri se incomoda porque para ella vivir en la misma casa lo vuelve familia. Igualmente, el prota no piensa dejarla, entonces le da las gracias por su ilustración y la deja sola. Es al otro día que una compañera del salón de Sagiri llamada Megumi toca el timbre, pero al ver que el prota no se enamora de ella de inmediato empieza a dudar de su sexualidad. Felizmente, el prota estaba entrenado luego de lavar la ropa interior de Sagiri por todo un año, ya que gracias a eso no se pone nervioso con facilidad. Sin embargo, Megumi va mucho más allá diciendo que le gusta el pepino, así que el prota cambia de tema antes de que se ponga más rara la conversación. Megumi le cuenta que quería conseguir que Sagiri vaya a la escuela, entonces le pide al prota que la llame para hablar con ella. Sin embargo, Sagiri se niega a hablar con esta y se molesta solo porque la dejó entrar, ya que ahora tenían que botarla de alguna manera, para saber a qué viene sin necesidad de bajar. Mantiene una llamada con el prota mientras que este conversa. Megumi se enoja con Izumi por no lograr que baje, ya que no entiende cómo puede estar de acuerdo con que se quede encerrada en su cuarto, y al ver que ese también quiere que salga, le ofrece una alianza para apoyarse en su propósito común. Entonces, el prota no entiende por qué quiere sacarla de su cuarto con tantas ganas, así que se le cuenta que ella tiene la meta de hacerse amigos de todos, por lo que necesita que Sagiri salga de su cuarto para que así consiga su objetivo. Pero este es el tipo de personas que le caen mal a Sagiri, así que oír eso no ayuda demasiado. De todas maneras, Megumi tenía una gran idea para sacarla, y es cortar el internet, pero esto es demasiado drástico, por lo que el prota se niega, ya que el internet no solamente es para perder el tiempo, aunque Megumi no ve su valor, porque tener amigos de la vida real con que hablar es mucho mejor. Sagiri al escuchar esto grita que no es cierto y le rompe el oído al prota, por lo que Megumi se percata que estaban en llamada, así que aprovecha para provocar un poquito a Izumi, pero su verdadera intención era que no cuelgue y transferir la llamada a su celular, para que así el prota hable sin contenerse por saber que lo están escuchando. Ahora que el terreno está preparado, le pregunta qué piensa de Sagiri. El prota habla muy bien de ella a pesar de no salir de su cuarto, entonces Megumi piensa que pueden tener una relación ilícita entre hermanos, ya que no están relacionados por sangre, o sea, son hermanastros, pero para el prota sigue siendo su hermanita, así que eso es imposible, y sin importar todos sus defectos, sabe que tiene mucha gente que la valora, así que está orgulloso de ella. Megumi decide rendirse por el momento, pero le deja en claro que volverá en cualquier momento,
y pues Sagiri se enoja al oír que el prota no es norteño, así que lo ignora el resto del día. Para colmo, el prota recibe una llamada de Ayame, ya que todas sus ideas son basura. Entonces entra en modo escritor para escribir algo que pueda servir. Es al otro día que va a la librería donde trabaja su amiga llamada Tomoe. Entonces chequea qué tal se vende su libro, por lo que se da la sorpresa que no se han llevado ninguno aún. Así que trata de ponerlos en el frente para que la gente los vea. Sin embargo, Tomoe no lo deja, ya que ese sitio está reservado para el que tiene más ventas. O sea, el libro de Elf Yamada. Tomoe le recomienda hacer una historia que se venda para que pueda estar al frente. Así que el prota no tiene de otra más que aceptarlo, ya que incluso a él le gustan esas novelas. Luego pasa un rato por la editorial y ve que Ayame estaba discutiendo con una rubia chillona, y para su sorpresa era Elf Yamada. Y no solo eso, sino que también quería llevarse a Eromanga Sensei para que le haga sus ilustraciones. Izumi entra en pánico ya que el poder de las ventas puede convencer a cualquiera, entonces sabe exactamente lo que tiene que hacer. E increíblemente, en vez de hacer historias buenas, va con Sagiri y le ruega que no lo deje nunca, lo cual la deja confundida, pero aprovecha para decirle que a partir de ahora lavará su ropa interior, dejando sin palabras al prota, ya que solamente había hablado de eso cuando estaba con Megumi, y se supone que no lo estaba escuchando. Días después, Megumi llega con todo su salón a la casa del prota para pedirle a Sagiri que salga de su cuarto, pero esto solamente conseguirá que se encierre más, así que sale a decirle que pare. Esta le hace caso y le entrega un aviso del vecindario, aunque se pregunta por qué no se lo dieron directamente. Izumi cree que es por los rumores de fantasmas de la casa del costado, ya que ahí había muerto un escritor reconocido hace tiempo. Y dicen que a veces se escucha un piano a pesar de que la casa está abandonada, pero justo Megumi ve pasar a alguien. El prota cree que estaba bromeando, así que lo dejan ahí nomás. Pero Sagiri también había escuchado un piano viniendo en esa casa, entonces envía al prota a ver si había un fantasma, por lo que este se asoma por la ventana a ver y se da cuenta de que era el Yamada quien estaba en bolas. Debido a esto, toca el timbre para preguntar qué hace aquí, y es porque obviamente se había mudado a Tokio, ya que quería estar más cerca de las editoriales y de los eventos de firmas, para así poder presumirle su poder económico. Y para poder presumirle su poder económico, lo deja entrar a la casa. Sin embargo, el prota se paltea por los rumores de fantasmas, aunque a ella no le parece molestar, ya que en el peor de los casos tendría un tema más que escribir. Igualmente, Izumi le dice que no debería de estar desnuda por más que esté en su casa, pero él se enoja al escuchar un consejo como este, porque para ella, el nudismo es arte, ya que no solamente le daba inspiración, sino que dice que también es lo que más le llama la atención a sus fanáticos, y por eso lo mete en todas sus obras. El prota concuerda con ella hasta cierto punto, pero a veces siente que se está pasando, aunque Elf no quería escuchar consejos de alguien que vende tan poco. El prota le dice que las ventas no lo son todo, y para demostrarlo apuesta al trabajo de Eromanga Sensei. Elf acepta el reto, y entonces ambos se comprometen a hacer un manuscrito, y el que Eromanga Sensei escoja como el mejor será el que se quede con sus ilustraciones. Izumi va corriendo con Sagiri para avisarle de la apuesta, pero Elf los interrumpe ya que no le gustó que se fuera de repente sin despedirse ni nada, por lo que empiezan a discutir, pero esto solamente enoja a Sagiri, y lo termina echando de su cuarto al enterarse que vio a su vecina en bolas. Al día siguiente, Elf espera al prota al llegar a la escuela, porque quería mostrarle el estudio donde trabaja, ya que no lo había hecho el día anterior, y se da cuenta de que el prota es un fan suyo por lo mucho que se emociona al recibir una copia autografiada. Así que se alegra porque dentro de poco descubrirá la identidad de Eromanga Sensei, para así poderle dar esas obras que tanto le gustan. Izumi se sorprende al escuchar esto porque no sabía cómo la va a hacer, y sobre todo se asusta, ya que la tenía justo enfrente suyo. Entonces esta le dice todo lo que había averiguado y es bastante preciso. Él se pregunta qué tanto ve el prota por la ventana, y se da cuenta de que se ve a Sagiri dibujando, lo cual le sorprende porque se ve bastante feliz haciéndolo. Y es así como sale lo mejor del arte. El prota se alegra al ver que elogian el trabajo duro de su hermanita, entonces le promete entregarle su manuscrito a Eromanga Sensei para que pueda leerlo, y de paso deja de investigarla. Antes de que se vaya, Elf le pregunta por qué es su fan. Entonces, el prota le dice que sus historias sin sentido lo salvaron en momentos difíciles de su vida, ya que son graciosas y tristes al mismo tiempo. Esta le dice que ella salva a mucha gente, pero él también debió de salvar a uno que otro, por lo que el prota empieza a respetarlo un poco como escritora. Pero semanas después se le pasa, porque al verla trabajar, se da cuenta de que no hacía nada con la excusa de no tener inspiración. Esto es completamente opuesto a su manera de trabajar, ya que siempre escribe todo lo que le viene a la mente, y por eso lo rechazan constantemente. Entonces él se indigna y le dice que venga al día siguiente, porque le va a enseñar cómo es que se escribe. Izumi va tal y como se lo pide, pero lo único que hace es cocinarle, ya que la forma en la que reúne su inspiración es comprobando cómo se sienten sus personajes, y en este momento ya sabe cómo se siente una maid que quiere cocinarle algo rico a su amo. Izumi se da cuenta de lo que necesita para hacer su masterpiece, entonces se va corriendo con Sagiri para decirle lo que piensa escribir, pero ella estaba enojada porque a pesar de que le dijo que no era amigo de la vecina, va a su casa muy seguido y por eso le parece un mal hermano. Izumi le dice que le va a demostrar que eso no es cierto, porque planea inspirarse en ella para hacer una historia de hermanitas, pero esto no emociona mucho a Sagiri, más bien todo lo contrario, porque solamente le da cringe y lo bota. De todas formas, el prota lo da todo para tener su obra el día acordado.
Entonces se va con él para comparar sus historias, y por primera vez la ve trabajando en serio, ya que hasta el día anterior no tenía ni una palabra escrita. Ambos empiezan a comparar sus historias y el prota se da cuenta de que era muy buena, así que lo tiene bastante difícil, pero él se retuerce a leer la del prota, ya que parece injusto que le haga competir contra eso. Izumi cree que es porque es demasiado buena, entonces él lo bajonea diciendo que no se venderá nada bien. Pero es injusto porque esa historia solo es una masterpiece para ella y para su hermanita Eromanga Sensei. El prota se sorprende al escuchar que había descubierto que su hermana era Eromanga, pero es por su manuscrito, ya que es prácticamente una confesión de cómo es su vida con su hermanita. Así que se rinde de una vez porque es imposible que pueda ganarle a esto. Igualmente le dice que no se ha rendido y que la próxima vez le ganará sin duda para obtener las ilustraciones de Eromanga Sensei. Así que el prota salta al cuarto de Sagiri desde el balcón de él, ya que desde que le contó de que iba a hacer su obra, Sagiri no había dado señales de vida y quería que lea su manuscrito a como dé lugar. Esta se enoja con el prota por hacer algo tan peligroso, pero le muestra todo lo que estuvo haciendo en estos últimos 15 días. Izumi se sorprende al ver que por primera vez había dibujado armas de sus ilustraciones, ya que es algo que ella no era buena haciendo por sentirse muy triste al imaginarse que alguien puede morir, pero debido a que su hermano estuvo yendo mucho a su casa de la vecina, pensó que era otra ilustradora y que la iba a cambiar en cualquier momento. Así que empezó a entrenar para mejorar sus dibujos y poder ilustrar más cosas como las armas y las pechugonas que tanto le gustan. El prota entonces aclara que en realidad solamente es una escritora y que estuvieron compitiendo por ver quién escribía la obra que más le gustaba. Entonces Sagiri se alivia y se enoja al mismo tiempo, ya que esta dice que siempre elegiría a su Onichan sin importar cuántas ventas tenga la competencia. El prota se alegra al escucharlo, pero ahora le da un poco de vergüenza que lea su manuscrito, aunque esto se la suda a Sagiri, ya que quiere ver lo que había escrito, y pues al final sí que le gusta mucho, pero le prohíbe publicarlo. Ahora que por fin pudieron resolver todo lo que le molestaba, Sagiri aprovecha para confesarle que a alguien le gusta, lo cual sorprende al prota, pero es algo que tarde o temprano tenía que pasar, así que le cuenta su sueño, el cual es arreglar esta novela para que sea un bestseller. Tengo un anime y demás para hacerse rico con la historia e ilustraciones de su hermana. Sagiri se emociona al escucharlo, entonces ella también decide avanzar para cumplir ese sueño a su lado, y para hacerlo se anima a salir de su cuarto por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, el prota se queda pensando en el chico que le gusta a Sagiri, así que le dice que él se enamoró a primera vista de ella cuando llegó a su casa. O sea, le gusta en secreto, pero que se va a esforzar por convertirse en un hermano mayor ejemplar, ya que no quiere causarle problemas con el chico que le gusta, lo cual le enoja mucho porque el prota no entendió nada de su confesión. Días después, Izumi le pide ayuda a Sagiri para hacer un proyecto de novela con él, y resulta que para que publiquen la nueva novela que quiere sacar, necesita enviar un proyecto y ser aprobado, así que quiere que le haga las ilustraciones de su nuevo personaje. Sagiri acepta y le dibuja lo primero que se le viene a la mente, y mientras tanto, el prota recibe muchos mensajes de auxilio de él, pero la ignora porque ahora está concentrado en observar el trabajo de Sagiri, por lo que juzga a la hermana pechugona que le crea, aunque la imagen que tenía de su protagonista es mucho más de una niña, justo como su hermana. Por obvias razones esto lo pone nerviosa, pero Elf empieza a tocar mucho la ventana del balcón, así que el prota va a ver qué pasa, y esta se tira en sus brazos para huir de la seguridad de su editorial. Resulta que los enviaron para obligarla a chambear, lo cual es lo más normal del mundo, pero para ella era el fin del mundo. Aprovechando que estaba en su casa, le pide al prota ver Eromanga Sensei y este acepta, pero solamente por videollamada. Para la sorpresa de Elf, las preguntas que le hace son más de viejo verde que de una hermanita pequeña, aunque considerando su seudónimo es más comprensible, así que decide hacer algo que a ambos les gustan, o sea, jugar videojuegos. Izumi va por algo de comida mientras ella se divierte, pero al llegar ve a él mostrándole sus brazos a Sagiri, a cambio de una ilustración, por lo que llama a su seguridad para que se la lleven de una vez, y se alegre al ver que su hermanita por fin se pudo llevar bien con otra persona que no es él, ya que de pura casualidad se hicieron amigas. Luego, el prota vuelve al trabajo y la editora le avisa que si presenta un proyecto decente, podría publicarlo de inmediato, así que Sagiri termina una ilustración con toda la motivación que consiguió en el día, por lo que el prota encuentra a la protagonista perfecta, pero ahora tienen un nuevo problema, ya que Sagiri había perdido toda la inspiración para dibujar pechugonas, y ahora necesita recargarla con ejemplos. Entonces le encarga al prota buscar a alguien con mucha personalidad y que esté dispuesto a mostrarle sus brazos. Esta era una tarea muy difícil, pero acepta hacer lo mejor que puede, así que al rato recibe una llamada de Megumi para hablar sobre nuevos planes para sacar a Sagiri de su habitación, así que acuerdan verse en la librería. Izumi llega primero y aprovecha para buscar inspiración, por lo que Tomoe se ofrece como modelo, ya que cumple con todos los requisitos, pero se retracta al final al escuchar que tiene que mostrarle sus brazos
Sasagiri. Justo llega Megumi y le dice que ya descubrió que es un escritor de novelas, porque en el calendario de la casa estaba su nombre. Entonces encontró la manera de volverse amiga de Sagiri y es empezando a leer mangas, aunque lo dice de una forma tan despectiva que el prota y Tomoe no pueden evitar ofenderse. Tomoe en especial se enoja mucho, y al escuchar que quería empezar a leer novelas, le recomienda la más top para convertirla en una adicta. Y efectivamente, al día siguiente Megumi llama al prota, preguntando cuándo salen las continuaciones, ya que siente un vacío inconmensurable por no saber qué pasa. El prota le recomienda leer nuevas novelas, e incluso puede aprovecharlo de excusa para acercarse a Sagiri, porque ahora ya tenía un gusto en común con ella. Megumi se alegra al escuchar esto, pero se pregunta si en verdad la recibirá tan fácil como el prota dice. Entonces este le pregunta e increíblemente acepta, aunque con una pequeña condición, la cual es dejar que la utilice de inspiración para sus personajes. Megumi creía que sería pan comido porque modelar es algo que puede hacer sin problemas, pero para que Sagiri la deje entrar a su habitación, la ata de manos y la venda. Solo luego de que esté así la deja pasar y empieza a disfrutar del cine que ve en sus ojos, ya que al ver a alguien tan indefensa no puede evitar emocionarse. El prota trata de calmar a Megumi, cuestionando su supuesta experiencia en el amor y los hombres, ya que si es como dicen, debería de poder aguantar que la vean en brazos sin problemas. Aunque Sagiri se motiva demasiado y le quita todo para tener la real inspiración, por lo que Megumi rompe en llanto, ya que esto no estaba en el contrato. Incluso Sagiri se siente mal por lo que hizo, entonces la desvende y se disculpa con todo corazón. Además, le da sus novelas favoritas como prometió, y como disculpa adicional promete darle más cuando termine. Así que el prota se va con la editorial a presentarle su proyecto de novela, y Ayame cree que era muy buena para publicarse, aunque le asegura un puesto hasta dentro de un año, porque el puesto terminó quedándoselo Muramasa Sensei. Esto es muy grave para el prota, entonces Sagiri le pregunta si es por el dinero, ya que en este caso ella podría ayudar económicamente, pero esto no era lo único que le preocupa, porque cuando aceptaron dejarlos vivir juntos, prometió que le iría bien como escritor, y un año entero sin publicaciones sería faltar a ese acuerdo, así que Sagiri le dice que sería mejor publicar en otra editorial. A Izumi no le agrada mucho esta idea porque no conoce a nadie más que Ayame, pero Elf escucha que necesitan contactos y ella es la hermana de un editor, así que accede a presentárselos. Por desgracia, su hermano era muy terco, entonces quería que hablen primero con su actual editorial, y como tiene mucho tiempo hasta la hora de la reunión, se van un ratito de paseo como si fuera una cita. Mientras comen en la cafetería, el prota se burla de la actitud de Elf con sus fans, porque siempre es un dere con ellos y dice que solamente son ventas, pero en realidad piensa mucho en estos. Esta no piensa admitirlo porque lo que más le importa son las ventas, aunque en cierto sentido esto le da la razón, pero para su sorpresa ya no es la top 1 en ventas, porque Muramasa Sensei la derrocó varias veces. Él cambia de cara cuando lo menciona, aunque no es porque la superen en ventas, sino porque Muramasa siempre anda en su rollo y no le importa si lo superan o no, por lo que ella prefiere a los que son como el prota, ya que él siempre se frustra cuando es superado. Al llegar a la editorial se encuentra con una chica despistada, y pues Elf empieza a menospreciarla porque cree que era una escritora novata, pero esta waifu se queda callada y sigue su camino porque también vino a hablar con Ayame. Esta le avisa que el puesto aún no está garantizado para nadie, ya que habrá una lucha por este slot de publicación, y Ayame estaba dispuesta a dejarlo participar. Aunque la waifu se apena por él porque nunca lo dejó ganar, por lo que se inscribe en el concurso, así que Izumi se lleva una gran sorpresa, ya que ella era Muramasa Sensei. Esta se comporta de manera arrogante y le recomienda rendirse, y pues él se enoja por su actitud, pero Muramasa utiliza su mismo razonamiento y le da sus datos de ventas, ya que son 14 millones, o sea, 7 veces más que ella. Entonces Elf no tiene de otra más que quedarse callada y aguantar. De todas formas, el prota no quería abandonar su sueño, así que la reta a competir por ver quién gana, y si ella lo hace podrá pedirle lo que sea, pero de lo contrario tiene que dejar de interponerse, como cuando acaparó su espacio de publicación, y ahora que se inscribe al concurso, solo para evitar que él gane. Luego regresan a casa, y el prota se disculpa con Sagiri por tomar una decisión tan impulsiva, ya que había puesto todo en juego por su enojo, aunque para ella es lo normal porque Muramasa trató de interponerse en su sueño, y eso no lo puede permitir, así que solo tendrán que derrotarla. Este se alegra al escuchar que estaba de acuerdo, pero quiere saber cómo piensa derrotarla. Entonces el prota le dice que planea adaptar la novela que hizo de su hermanita al formato corto del concurso, y pues Elf estaba de acuerdo, ya que ese es el único trabajo con potencial de derrotar a alguien tan fuerte como Muramasa, aunque el prota no sabe hacer formatos cortos, entonces comienzan un periodo de entrenamiento intensivo para poder hacer la adaptación sin que pierda calidad. Luego de muchos esfuerzos, sudor y lágrimas, el prota logra trabajos decentes en el formato corto, pero Muramasa llega a su casa de visita vestida de colegiala, ya que según Ayame, así es como más estimulas a los hombres. El prota se queda confundido, entonces Muramasa le cuenta que quiere pedirle nuevamente que se rinda, y que empiece a escribir para ella de forma privada. Esto no le aclara nada, pero Elf empieza a entender por dónde van los tiros, así que la detiene antes de que diga más y la deje entrar para que hablen.
Apenas tienen una mesa, Muramasa empieza a escribir, y pues el prota cree que es alguna continuación de sus novelas, pero ella no se acuerda ni el nombre de sus historias porque ella escribe para sí misma, y no para los demás, ya que le gusta leer bastante. Solo se volvió escritora porque así podría escribir un montón sin que su familia la critique por ello, y no es capaz de leer historias ajenas porque no encuentran obras que le gustan en realidad excepto una, pero su obra terminó así, ya que ahora ella misma está buscando crear obras que considere masterpieces, y no solamente obras muy buenas. Dejando esto de lado, Muramasa quiere saber por qué el prota cambió de género si le iba bien en sus novelas de pelea, ya que esa era la verdadera razón por la que se metió al concurso y se estuvo metiendo en su camino. Izumi no entiende, entonces él le dice que para que alguien tan tonto como el prota se dé cuenta, tiene que ser directa, por lo que Muramasa le confiesa que su inspiración para hacer libros fueron las obras del prota, y su obra favorita es el bestseller de este, pero cuando lo terminó cambió de género, y por eso ahora no puede seguir escribiendo historias de batalla, ya que cree que había perdido toda la motivación al enterarse. Debido a esto, quería que abandone su sueño y siga escribiendo para ella, ya que así solucionaría su vida. Pero Sagiri sale para negarse porque no quiere entregarle a su Onichan a nadie. Con una respuesta tan clara, el prota también se niega y le pide que se calme, ya que su siguiente obra no podría decepcionar a sus fans. Entonces Muramasa se va y le advierte que espera que así sea. Con todas las emociones que había vivido, el prota se motiva y entrega el mejor resultado posible. Este último espera con ansias el resultado y Elf lo molesta un poco, porque tenía muchos motivos ya que Muramasa se le confesó con su historia y directamente el prota tuvo que rechazarla porque él ya tiene a otra en su corazón. Al ver los resultados se alegra ya que perdió por muy poco en los votos, pero Muramasa se pasó en el tamaño de la obra, así que fue descalificada, y por eso el prota pudo mantener su sueño en pie. Al día siguiente, Sagiri se pone un yukata por más que no tenía planes de salir de su casa, entonces el prota le dice que se ve muy linda, pero se le escapa que se parece a Muramasa, lo cual la molesta porque ella fue quien se le declaró al prota, y para colmo no tiene problemas en admitir que le gusta. El prota la calma diciendo que igualmente la había rechazado porque hay alguien más que le gusta, y es ella, ya que por más que lo hayan rechazado, sus sentimientos no han cambiado, lo cual solamente pone más nerviosa a Sagiri. Al fin llega la fecha límite para entregar su nuevo lanzamiento, entonces Izumi va a la editorial para quedarse a trabajar ahí hasta que termine, y por eso deja a Sagiri sola en casa, así que esta asegura toda la casa para que parezca que no hay nadie dentro, y empieza su diversión viendo la tele y comiendo bien de chill. Mientras tanto, el prota se la pasa escribiendo y escribiendo, hasta que empieza a cansarse, por lo que llama a Sagiri para hablar un rato, pero como en realidad no tenía nada que decirle, solamente le pide que no se quede hasta tarde, y todas esas cosas básicas de hermano protector. Al terminar de chambear, él va a verlo porque no contestó últimamente y acordó hacer una fiesta en la casa del prota, con lo que tendrán un slot gracias al concurso de novelas. Resulta que hubo más de una obra interesante, así que igualmente decidieron publicar a los 3 primeros puestos, o sea que Muramasa también estará invitada. Izumi se pone nervioso al escuchar esto, ya que no sabe qué decirle a alguien que la había rechazado, pero él se enoja un poco porque la mejor manera de arreglar las cosas es pasando tiempo juntos. Izumi lo hace solo porque ella se lo dice, lo cual es muy raro, pero es porque el prota empieza a verla como una hermana mayor, aunque a Elf no le agrada tener un hermanito como él. Debido a esto, él llama a Muramasa para invitarla a la fiesta, y pues esta acepta sin problemas, por lo que el prota se sorprende, pero esta sigue sintiendo lo mismo que el prota a pesar de ser rechazada, así que de todas formas quiere verlo, sorprendiendo al prota porque son más parecidos de lo que esperaba. El primero en llegar es Chidou Sensei, el cual es un poco serio, pero cuando llegan las waifus el ambiente se suelta bastante, ya que Elf y Muramasa empiezan a pelearse por el prota, así que Chidou se sorprende al ver lo popular que era este. Esto enoja bastante a Sagiri, entonces le pregunta si eso es cierto, ya que supuestamente tiene a alguien que le gusta, por lo que el prota se disculpa públicamente por no respetarla. Chidou se avergüenza bastante al ver la relación que tenía con Eromanga Sensei, ya que supuestamente era un hombre, pero Elf no aclara su confusión, porque es mejor pensar eso a la verdad. Luego empiezan a hablar sobre sus sueños como mangakas, y pues habían los normales como el de Chidou y los anormales como la de Elf, quien quería conquistar el mundo, pero también está el prota quien tenía un sueño lindo, que es hacer una novela que se adapte al anime para verla con su hermanita. Eromanga Sensei por su parte sueña lo mismo que el prota, aunque también quería casarse con la persona que le gusta. Al terminar la fiesta, el prota se siente un poco solo al ver que ya no hay nadie en la casa. Entonces Sagiri le pregunta si últimamente se había sentido solo, y pues este se lo confirma porque estaba así desde que murió su madre biológica. Sagiri se disculpa por estar todo el día encerrada, pero le deja en claro que ella siempre estará a su lado, y por eso fingirá ser su hermana al menos por el momento, para que no se vuelva a sentir así. Volviendo un poco al pasado, en la reu de Elf les propuso a todos ir a un evento para recolectar datos
ratos en el exterior, más concretamente en la playa, ya que así podrían ver a las chicas 3D en trajes de baño. Para su sorpresa del prota, Sagiri no se opone a que vaya con las waifus, ya que mientras tanto ella estará haciendo ilustraciones para la novela, y pues Elf ya conversó con ella de antemano, por lo que el prota se anima a ir. Debido a esto, todos se van a la isla de la que Elf se inspiró para inventar sus obras, y aquí conocemos a su hermano llamado Chris, el cual también es su editor y es bastante serio con su trato con Elf, ya que solamente aceptó que vengan a la isla para recolectar datos y no para jugar. Al llegar a la residencia de Elf se sorprenden al ver lo increíblemente grande que era, entonces Chidou les pide que el prota tenga su propia habitación, y pues porque sigue creyendo que el prota es del otro bando por el malentendido con Eromanga Sensei. Luego Elf aprovecha que van a la playa para sacar ventaja con el prota, ya que Muramasa se va a demorar un poquito gracias al traje de baño que le dejó. Lo primero que le pide es que la masajee con bloqueador, por lo que el prota se pone nervioso porque Elf es un exhibicionista desde la cuna, y para colmo Chris los ve de lejos, lo cual solamente aumenta el miedo del prota. Felizmente se los deja solas, así que pueden hacer todo lo que Elf quiera hacer al lado de este. O sea que por fin llega Muramasa con más vergüenza que nada, y evita que Elf siga haciendo de las suyas. Al rato van a tomar algo y Muramasa le confiesa al prota que vino con la intención de leer las historias de este. Entonces este la complace, prometiéndole mostrar algunas historias súper fieles a su estilo que hizo, y que seguro que le van a encantar mucho, porque son del tipo de historias que baja de calidad por vender. Esta se alegra, así que se suelta un poco y se divierten hasta que atardece, y llega la hora al fin del baño, donde Chris estaba esperando al prota, ya que quería pedirle que se case con él. Izumi se sorprende al oír su propuesta tan repentina, entonces Chris le pide que lo considere porque es un buen partido y tiene muchos talentos que le enseñaron en su casa para ser una buena esposa, aunque no puede negarse que es un poquito torpe en todo lo demás. De todas formas, el prota y ella no tienen ese tipo de relación, porque este ya tenía a alguien en su corazón, y si no fuera el caso, probablemente ya se hubiera enamorado de Elf hace rato. Entonces Chris se disculpa por sacar conclusiones anticipadas. El resto de la noche todos comieron la comida casera de Elf, y pues luego vino el prota conversando un rato con Sagiri, pero antes de dormir, Elf va a la habitación del prota para pedirle que le acompañe a ver algo que quería mostrarle, y pues este era el lugar donde su padre le propuso matrimonio a su madre. Este era un lugar súper hermoso, aunque no fue el más idóneo para la propuesta de sus padres, ya que su madre odiaba a los bichos y por eso tuvo que luchar mucho para conseguir que este acepte ser su esposa. El prota se siente identificado porque si a alguien le gusta también lo daría todo, y Elf igual, ya que esta es la razón por la que dejó de vivir en su casa, y resulta que antes de que muera su padre le encargó a su madre su futuro, y por eso es que le entrenó en las labores domésticas, porque quería buscarle un esposo para asegurar su futuro, pero Elf se negó porque ella quería enamorarse y divertirse el resto de su vida tal como lo hicieron sus padres, por lo que su madre terminó aceptando su capricho. Ahora había encontrado un candidato a esposo y es el prota, porque estaba segura de que sería feliz con él, pero no planea pedírselo a ella, ya que hará todo lo posible para que éste se enamore perdidamente de ella, y al final sea él quien le proponga matrimonio, y para cuando llegue este momento le revelará su verdadero nombre, el cual era Emily. Al regresar, Izumi se queda hasta tarde escribiendo novelas como lo prometió a Muramasa, por lo que esta se alegra un montón, ya que hace tiempo que quería leer ese tipo de obras nada comerciales que escribe el prota. Es así como al día siguiente, Elf trata de sacar ventaja nuevamente con sus habilidades culinarias, para luego ir a la playa otra vez, y terminar así la lista de cosas que quería hacer para enamorarlo. Sin embargo, su hermano se interpone porque cree que ya es hora de trabajar, entonces se la lleva a la sala y la supervisa para que no se distraiga en otras cosas. Mientras que todos escriben, Muramasa lee las obras del prota, y Shidou se emociona solamente de verla leer porque se ve muy feliz, así que él trata de juntarlo con Muramasa, pero todos saben que ella ya tenía a alguien que le gusta. Esta se sorprende al ver que todos se han dado cuenta, por lo que al enterarse de que fue muy obvio, luego de leer su novela, entra en shock, ya que eso significa que hasta sus fans lo saben. Ahora que todos lo saben, Muramasa decide dejar de ocultarlo y tomar cualquier oportunidad para estar cerca de él. Entonces él se la baja dejándola como una rarita por hablar sola las conversaciones que puede tener con el prota. Esta no cree que pueda ser cierto, pero su reacción lo dice todo, así que se asquea un poco y Muramasa vuelve a caer derrotada. Chris los regaña a todos por perder el tiempo, entonces todos regresan al trabajo, pero este tenía que hacer unas cosas por una hora al menos, así que los deja solos. Apenas deja de vigilarlos, Elf anima a todos para tomar un pequeño descanso y jugar algo rápido. Entonces empieza a jugar unas cuantas ronditas del rey dice, y para convencer a Muramasa le dice que puede besar al prota, si es que el rey lo dice, por lo que no lo piensa dos veces y le entra al jueguito. Por desgracia para ella, él se confunde y manda a besar al prota con Chidou, así que este abandona el juego para cuidar su heterosexualidad. Para rellenar su hueco, llaman a Sagiri para que se una también, y como estaba online, le dejan a cargo del rey solo a ella, por lo que empieza a pedirle cosas cero a las waifus.
Elf tiene que quitarle la ropa, pero por suerte estaba preparada con un traje de baño. Y a Muramasa le pregunta por su ropa interior, y lamentablemente ella no se preparó nada, así que corre el roche de su vida, ya que no tiene nada debajo del yukata. Kiri llega y los ve tonteando nuevamente, entonces le pide que escriba un poco, pero Muramasa ya estaba pensando retirarse de la escritura. Todos están sorprendidos al escuchar la noticia, entonces le preguntan el por qué, y esta les cuenta que ya cumplió su sueño de tener obras que le gusten mucho, así que no tiene sentido seguir escribiendo. Con ese motivo Elf no le da ni un día para que regrese a escribir, y el prota por su parte le pide hablar a solas porque tenía algo que contarle. Izumi le muestra una carta de un fan que le escribe desde que no trabaja profesionalmente, y ahora sabe que es Muramasa, por lo que está muy agradecido, ya que gracias a esas cartas fue que su motivación no decayó incluso en esos momentos muy difíciles para él, y ahora que conoce a uno de sus fans ha cumplido un sueño que tenía desde que debutó. Muramasa se confunde porque se supone que su sueño es hacer un anime, pero el prota no ve por qué no pueda tener más de un sueño, o incluso si cumple el del anime, nunca dejaría de escribir por amor a sus fans. Muramasa reflexiona al escuchar la historia del prota, entonces se retracta por su decisión y se decide a enamorar a Izumi, porque estar con él también es uno de sus sueños. Pasan los días y el prota llega al fin a su casa, y pues luego de instalarse le avisa a Sagiri que al día siguiente harán una exposición de su libro. Entonces ambos se preparan para ir, aunque Sagiri lo acompaña desde su laptop como siempre. En el camino se pregunta por qué empezó a escribir, y pues el prota le responde que cuando murió su madre, su padre quería verlo feliz, porque así toda la familia sería feliz. Entonces buscó una afición y se topó con las novelas en internet, así que empezó a publicar y se dio cuenta de que eso era lo que le gustaba hacer. Es en ese tiempo que Sagiri dejó de ir a la escuela, porque sus padres se divorciaron, y luego regresó por una razón en particular, pero eso es un secreto. Resulta que empezó a hablar con el prota por internet sin saber que era él porque leyó su primera novela. Este recuerda esa primera novela con un poco de vergüenza porque gracias a una fan, o sea Sagiri, se alegró mucho, ya que ésta lo había felicitado y todo por terminarla. Entonces se animó a ser escritor profesional porque creía que era un genio. Su padre se mató de la risa, pero igual decidió apoyarlo al ver que lo haría muy feliz, y le regaló su laptop que utilizaría para su trabajo, porque un escritor profesional necesitaría dónde escribir sus novelas. Y entre eso y su fanática que lo animaba, terminó con mucha motivación para comenzar su camino de escritor. Luego siguió hablando con Sagiri sin saber que era ella, y esta le hacía dibujos para sus novelas, pero se lo tomaba más como un pasatiempo y no le interesaba aprender más, a pesar de que su madre se ofreciera a enseñarle. Al escuchar su historia de superación, decidió que no era una buena idea estar encerrada en su habitación, entonces se animó a ir otra vez a la escuela, aunque rápidamente el prota se volvió un profesional de verdad, por lo que decidió dejar de dibujar para él y mejorar su técnica para regresar cuando pueda hacer ilustraciones profesionales, y así poder trabajar a su lado, aunque era consciente que necesitaba mucho tiempo y esfuerzo. Entonces fue con su madre a pedirle su ayuda. Volviendo al presente, llegan a Akihabara y pues luego de un paseo van a ver la exhibición de la novela, lo que significa que el primer paso de su sueño está cumplido y ahora solamente resta continuar. Izumi estaba un poco preocupado por saber si la novela les gustaría a los lectores, pero justo se topa con una waifu norteña fanática de las hermanitas menores y por ende el público ideal para su libro, a la que le gustan mucho las ilustraciones y por eso le tiene harta fe a su obra, lo que significa que al menos atraparon a una persona con esta, y eso ya es motivo suficiente para seguir trabajando juntos. Días después, Eromanga Sensei hace un stream para promocionar la nueva novela y promete superarse en todo para la siguiente entrega, ya que tenía un plan para motivarse a full. Resulta que él quería ir con el prota a un campamento y como ofrenda se ofreció junto con Muramasa a hacer todo lo que les ordene. Debido a esto, Sagiri le avisa a su hermano que el siguiente volumen tiene que ser más cero que nunca, y este le dice que obvio, pero en realidad estaba estancado porque no conoce muchas escenas románticas de hermanitas, ya que antes solamente hacía novelas de acción. Entonces le pide a Sagiri que se deje acariciar la cabeza para recolectar datos, y esta lo hace por el bien de la trama. De todas maneras, luego de un rato le da demasiada vergüenza, así que lo bota de su cuarto por pensar cosas cero de su hermanita. Igualmente, el prota ya había recolectado mucha motivación, y al bajar pues se encuentra con Elf, quien está esperando a Muramasa para empezar el festival de Eromanga Sensei. Izumi le pregunta si Muramasa sabía de su trato, y pues esta obviamente no lo hacía, pero esos son detalles, ya que todo es por el bien del prota. Al escuchar esto último, Muramasa acepta a obedecer las peticiones de Sagiri. Entonces, esta empieza a materializar sus fantasías más locas, comenzando con dos chicas en bikini jugando Twister. Luego de un rato la escena se pone bastante rara, pero Tomoe va a visitar al prota para entregarle un doujinshi que hicieron de su novela. Entonces Sagiri corre a verlos ya que le daba celos que alguien más venga a ver a su Onicha, aunque al final se termina desviando y solamente se preocupa por el doujinshi, porque tenía muchas ganas de ver a los personajes que ilustró en escenas más 18. Luego de forcejear para que le dejen ver el paquetazo, entra en modo Eromanga Sensei y se pone a dibujar un manga ero de su propia obra, por lo que el prota se pone rojo como un tomate, ya que es demasiado obvio de que trata
de ellos dos, y por eso no soporta ver escenas más 18 hechas por su propia hermana, aunque le alivia un poco ver que aún tenía varios errores de inocente, ya que el ganso no parecía uno real, y tampoco estaba en el lugar en el que debería de estar. Sagiri se enoja al escuchar esto, por lo que le pide que le diga lo que está mal, pero decirle que es el ganso, y lo que no había estado dibujando bien es demasiado, así que le pide ayuda a Elf, y Muramasa se indigna por ver lo que le obliga a una mujer a leer. El prota entiende a qué se refiere, pero no tiene elección, y para su mala suerte, Elf conocía lo mismo que Sagiri del cuerpo masculino, así que no encuentra los fallos. Entonces, las waifus deciden comprobarlo con el único hombre que tenían a su alcance, y pues Muramasa no piensa ayudarlo, ya que él mismo se lo buscó. Izumi pide tiempo fuera, ya que hay alguien más que debe saber del tema. Entonces llama a Megumi y le pide que les diga lo que está mal, por lo que esta les envía un dibujo de su supuesto novio, pero como estaba retratando a su hermanito de primaria, las waifus se confunden aún más. Muramasa pierde la paciencia, entonces le dibuja una escultura que representaría a un hombre, lo cual hace que las waifus entiendan a qué se refiere, pero la deja como la más dañada del grupo. El resto de la tarde, Sagiri se divierte reuniendo inspiración, y al final, las chicas se divierten haciendo de modelos, así que le dicen que le gustaría repetirlo en otra ocasión, y esta hace el esfuerzo de despedirse por la ventana, porque a ella también le gustó mucho pasar esta tarde con ellas. Llega la Navidad, y para celebrar el éxito del nuevo libro de Elf, esta organiza una gran fiesta e invita a todos sus conocidos. El prota siente la envidia por primera vez, ya que ella tenía suficiente dinero para gastarlo de esta manera, y hasta Sagiri se animó a ir, aunque ella, como de costumbre, solamente sale en la laptop. Al llegar a la fiesta, todos la felicitan y le dan sus respectivos regalos. Entonces, el prota le ayuda a guardarlos, pero la madre de Elf estaba en camino, así que quiere arreglarle el vestido, y para eso necesita la ayuda del prota porque no se lo puede quitar solo. Este se pone recontra nervioso al estar en una situación tan comprometedora, y para colmo su hermano los encuentra, por lo que todo se pone peor. Luego de aclarar el malentendido, a Chris se le nota incómodo por saber que su madre vendrá, ya que él se había escapado de la casa, pero apenas llega lo casan, el prota se da cuenta el porqué. Está entre modo salvaje pidiéndole al prota que se separe de su hija, aunque prácticamente toda la culpa fue de ella, ya que lo presentó como su futuro esposo y le envió 1000 mensajes en los que insinuaba que ya estaban en una relación. Izumi aclara que eso no es cierto y que incluso tiene una chica que le gusta, por lo que regresa a la fiesta para que él aclare las cosas. Al oír la verdad, la madre se decepciona un poco, ya que su hija quería seguir ganándose el amor del prota, y ella por experiencia sabe que el corazón de los tontos no cambia, aunque este era un tema sensible, ya que la persona de la que habla es su difunto esposo, y Elf no quiere aceptar un matrimonio forzado en ninguna circunstancia, así que escapa de la conversación para no escucharla. Chris le dice que no podrá convencerla porque sacó el carácter de su padre, y lamentablemente él sacó el de su madre, así que es imposible que ambos se lleven muy bien. Mientras tanto, el prota se da cuenta de que Elf se esconde debajo de una mesa y entra para ver qué le pasa. Entonces se entera de todo el drama que había vivido Elf con su madre, pero aún así cree que ella la quiere y que solamente está preocupada porque así es la familia. Elf se da cuenta de que quizá eso sea cierto, entonces decide salir a dar su discurso, y en vez de decir lo que se preparó, prefiere ser ella misma y armar un musical recontra dramático en el que le dice todo lo que tiene que decirle a su madre, y les grita a todos que quiere a un chico que está enamorado de otra, pero que no planea rendirse porque ella siempre lucha por lo que le gusta, porque su única meta es ser feliz todo el tiempo. El musical le llega a todo el mundo, incluso a su madre, quien luego de escucharlo se va de regreso a la casa y recordando las últimas palabras de su esposo, le dice que puede hacer lo que quiera. Al regresar, el prota le pregunta qué tal le fue, y pues esta le responde que cree que bien, ya que fue sincera, pero que todo fue gracias a las palabras que le dio en ese último momento, porque de lo contrario no sabe qué hubiera hecho. Ahora está tan agradecida que se siente muy afortunada de haberlo conocido, y por eso no tenía vergüenza en decirle directamente que lo ama. Días después, la nieve empieza a caer y con ella un frío invernal. Entonces Sagiri se queda en cama hasta que le da hambre, pero cuando llega el prota a darle su comida, lo encuentra recontra rojo por la fiebre. Resulta que hace poco fue a cuidar a Elf mientras que estaba resfriada, y por eso ahora él está enfermo. Entonces Sagiri le pide que entre a su cuarto para que ahora ella lo cuide, pero el prota no quiere resfriarla. Sagiri no quería que se preocupe por eso, ya que si se queda en su cuarto será imposible para ella ayudarlo, así que este accede a quedarse en el cuarto de su hermanita, lo cual solamente lo pone más rojo de los nervios. Para la mala suerte de Sagiri, las medicinas siguen abajo. Entonces no tenía de otra más que salir de su cuarto por el bien de su Onicha, así que luego de un rato para mentalizarse, se da cuenta de que no era tan difícil como se lo esperaba. Con este trauma superado, va por las medicinas. Entonces le pide que no se preocupe por nada como en la escuela y el trabajo, y para que esté incluso más cómodo, baja por las almohadas frías, y para cuando regresa, el prota ya se quedó ZZ. Entonces lo atiende como se debe, y luego se va a la cocina a ver qué pueda cocinar. Lamentablemente, el prota lo tiene todo envasado, y ella no es de las que pueda pedir un delivery. Entonces decide hacer lo que puede con lo que tiene, por lo que hace todas las tareas del hogar que el prota normalmente haría.
Al terminar, se sorprende de que Izumi haga todo esto en su tiempo libre, y justo cuando terminan llega Megumi Tomoe. Sagiri trata de ocultarse, pero la pueden ver a través del cristal de la puerta, así que no tiene de otra más que negarse directamente a dejarlos pasar, ya que socializar con ellos es demasiado en estos momentos. Tomoe entiende su timidez extrema, así que solamente le pide que le entregue al prota de sus apuntes, y el nuevo tomo de 86 que todo el mundo desea, por lo que Sagiri se emociona ya que tiene nuevo material preciado para leer. Al rato de que se vayan vuelve a tocar el timbre, lo cual enoja a Sagiri, ya que les había dicho claramente que no la dejaría pasar, pero esta vez era Muramasa quien había escuchado cuando Sagiri llamó a Yame para avisar que el prota estaba enfermo, y por eso ahora venía súper preocupada para ver a este, con la excusa de que le enviaron de parte del editorial para confirmar que está bien. De igual manera, Sagiri no la deja pasar y no puede meterse sin permiso, porque esta vez sí que aseguraron todas las entradas, así que Muramasa se queda con las ganas de entrar y no tiene de otra más que darle las cosas que vino a entregarle, por lo que le pide que no abra el sobre que quiere darle al prota por nada del mundo. Esta lo acepta sin decir ni sí ni no, así que lo abre apenas lo tiene, y se sorprende al ver que era una foto de ella en cosplay de enfermera, ya que esto es muy ecchi para mostrárselo a su hermano, aunque le da las gracias porque este es un gran material para inspirar sus ilustraciones. Sagiri se sorprende al ver lo popular que es su hermano, pero justo recuerda cómo la cuidaban a ella cuando estaba enferma, lo cual la hace pensar en qué sería su vida si el prota no cuidaría de ella todos los días, y por eso decide prepararle la comida casera para agradecerle por todo. Izumi se sorprende al ver lo mucho que se esforzó para hacer un intento de Omurice, por lo que el prota se siente muy agradecido, ya que gracias a ella su fiebre había bajado, aunque luego de estar todo el día a su lado terminó pescando un resfriado, y por eso al día siguiente le toca al prota ser su cuidador, para que así se cure lo antes posible y puedan volver al trabajo, ya que tenían un sueño que cumplir. Y listo gente, esto fue todo lo que hay animado del anime de Eromanga Sensei. Como siempre, le dejaré dos animes parecidos en las pantallas finales. Chao.